Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 13 de septiembre del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo cómo Estados Unidos tuvo una muy buena semana. La verdad, sorprendente la buena semana que tuvo Estados Unidos, revirtiendo todo lo que había caído al principio de septiembre, y más aún porque en este momento, si yo tomo acá esta última vela de agosto, lo que debo decir es que septiembre por ahora no se tornó positivo, pero está ahí cerquita. La verdad que sorprendente la semana que tuvo por lo menos el Standard & Poor's. El Nasdaq también tuvo una buena semana, pero para nada se recuperó todo lo que se recuperó el Standard & Poor's, porque bueno, Nvidia, que es la locomotora, no solo del Nasdaq, también del Standard & Poor's, pero en mayor medida del Nasdaq, todavía está ahí recuperándose. Hay un tema con las expectativas, o sea, las expectativas que estaban cargadas en los precios, como suele pasar en estos casos, eran muy fuertes, el balance vino muy bien, pero no tanto como se esperaba, entonces termina siendo una mala noticia y el mercado reacciona. Bueno, ya lo hemos comentado hace unas 2 semanas atrás, pero la cuestión en este caso es que tuvimos una muy buena semana. Obviamente que todavía no está nada dicho, a ver si septiembre terminará siendo el mes históricamente negativo o no, pero la verdad que bastante alentadora la semana, sobre todo de cara a la semana que comienza ahora, en la cual el próximo miércoles, la Reserva Federal se va a reunir para fijar la tasa de interés y ya está recontra descontado que la van a bajar. Y la única cuestión del mercado, la única disputa del mercado es si la va a bajar 0,25% o 0,5%. Por ahora, según lo que vemos en los futuros de tasa de interés, que lo podemos ver acá en esta herramienta que nos da el mercado de Chicago, lo que vemos es que, no, me equivoqué, en esta que está acá, en el mercado de futuro de tasas de interés, vemos que para la reunión del 18 de septiembre está ganando ligeramente aquellos que ponen su dinero pensando que la baja va a ser de 0,25, pero vemos que está bastante cerca. Aún así, bueno, el mercado está muy expectante, porque a pesar de que esté todo así muy descontado, hasta que no sale el dato puntualmente, no vamos a ver totalmente la reacción del mercado, pero sí lo estamos viendo, y lo estamos viendo ya bastante plasmado en la curva de tasas, y ahí es donde me quiero focalizar hoy, porque la verdad es que no tengo nada muy nuevo para decir, no es que ha pasado algo muy trascendental. La verdad que me sorprendió la recuperación que tuvieron las acciones en Estados Unidos, pero de vuelta, o sea, nada fuera de lo normal, pero sí algo interesante que está pasando en la curva de tasas de bonos. Me parece que amerita hacer algunos comentarios, porque posiblemente ya se esté hablando o se comience a hablar un poco de lo que está pasando en la curva de tasas. Concretamente, lo que vemos acá, o sea, yo lo que hice acá es poner la curva de tasas al día de hoy en celeste, y en rojo la curva de tasas en la última reunión de la Reserva Federal hace casi 8 semanas. En concreto sería el 24 de julio, el miércoles 24 de julio hasta el día de hoy. Bueno, lo que vemos, como ya les comentaba, es esto. Vemos al mercado acá, vemos cómo caen las tasas de corto plazo, ya anticipando que se viene una baja en las tasas de corto plazo que controla la Reserva Federal. Pero un detalle sumamente importante que seguro ya está empezando a dar que hablar y que va a empezar a dar que hablar en algunos casos, bueno, como pasa siempre, ¿no? O sea, en algunos casos de manera positiva y esperanzadora, y en otros casos de manera bastante preocupante y hasta anticipando mercados bajistas, etcétera, etcétera. Y me estoy refiriendo concretamente al spread de tasas, al diferencial de tasas que hay entre el bono de 2 años con el bono de 10 años. Ustedes saben que cuando se invierte la curva de rendimientos, se suele decir, porque de hecho hay datos que lo respaldan, que es un
predictor, el spread de tasas entre 10 y 2 años, se suele decir que es un predictor de mercados bajistas, de recesiones. Entonces, hace ya bastante tiempo, más de un año, que las tasas vienen invertidas y ahora se está desinvirtiendo la curva. O sea, a medida que la Reserva Federal está empezando a anunciar y el mercado está descontando las bajas de tasas, de a poco lo que estamos viendo es que se está desinvirtiendo la curva para pasar a un spread de tasas normal. O sea, lo normal, por puro sentido común, es que las tasas de los bonos de corto plazo rindan menos, o sea, que sean menores que las tasas ofrecidas por los bonos de más largo plazo, por la sencilla razón de que un bono de corto plazo tiene mucho menos riesgo que un bono de largo plazo. Entonces tiene sentido de que si yo tengo mucha menos incertidumbre, mucho menos tiempo para esperar a la devolución del capital, el mercado me recompense con una tasa menor por ese título de la que me va a pagar si es que yo compro un título a más largo plazo, que por supuesto tiene mayor incertidumbre y donde pueden pasar muchas más cosas en el medio. En este caso vemos que la curva desde hace ya mucho tiempo que está invertida, pero de a poco, a medida que van cambiando las expectativas del mercado, sobre todo a la política de tasas de interés, pero acá por supuesto también tenemos que tener en cuenta la inflación esperada, a medida que van cambiando esas expectativas se va empezando a mover la curva de tasas. Entonces, acá tenemos dos bandos puntuales, uno más optimista y el otro más pesimista. El primero, el que va a decir que esto es un retorno a la normalidad, con lo cual tenemos que ser optimistas porque quiere decir que el mercado está empezando a ver que no va a haber recesión, que no va a ser necesario que la Reserva Federal actúe de manera fuerte para poder parar una crisis y por lo tanto que es menos probable que antes de que se venga un mercado bajista. Y tenemos los que dicen absolutamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si miramos los datos, vemos acá en los datos de la propia Reserva Federal, vemos que en esta línea azul vemos el spread, el diferencial de tasas entre 10 años y 2 años, y vemos que cada vez que se invirtió, después en el momento en que se desinvirtió la curva, cuando volvió a tener pendiente positiva, lo que vemos acá en gris son las zonas en las que la economía entró en recesión. Entonces, bueno, acá fue todo el tema de Paul Volcker, acá hay como bastante ruido, pero si tomamos después lo que fue finales de la década de los 80, finales de la década de los 90, finales de la década de los 2000 y la situación actual, vemos que cada vez que se invirtió la curva entre 2 y 10 años, después se desinvirtió, y acá vemos en la línea negra, cuando volvió a ser positiva, después vino una recesión, acá volvió a ocurrir lo mismo, acá volvió a ocurrir lo mismo. El COVID no lo podemos tener en cuenta, vemos que acá está la pequeña recesión, pero fuerte recesión que hubo durante el COVID. Vemos que ahí en 2019 se había invertido muy ligeramente la curva, que se desinvirtió llegando a fines de 2019. En 2020 vino el COVID, o sea, ninguna persona sensata podría afirmar que la inversión de la curva de 2019 predijo la recesión del 2020, porque sería tanto como predecir que iba a venir el COVID y eso iba a provocar una recesión. Ninguna persona seria diría eso. Por lo tanto, esto no lo deberíamos tener en cuenta. Vemos acá que ya nos está mostrando cómo la curva volvió a ser positiva, el spread de tasa entre 10 y 2 años, pero tenemos estos antecedentes. Entonces, obviamente que va a salir gente, por eso yo me quiero adelantar a eso, va a salir gente, si no es que ya ha salido, a decir que posiblemente la recesión está a la vuelta de la esquina porque la curva se había invertido, como lo vemos acá, hace desde 2022 que viene la curva invertida, por lo menos en este spread de tasas, que ahora se desinvirtió y que teniendo en cuenta estos momentos históricos, eso nos está anticipando que se puede venir una recesión. Entonces, tiene su lógica, pero por eso es que quiero adelantarme para ir explicando diferentes escenarios posibles. Lo primero, obviamente, que voy a decir es que si ya me han visto en videos anteriores hablar sobre el diferencial de tasas, ya saben que a mí no me gusta en absoluto utilizar el spread de 10 años contra 2 años porque no significa absolutamente nada en términos de bancos. O sea, este spread de tasas debería reflejarme de alguna manera
el financiamiento bancario, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Por eso es que yo suelo utilizar el spread de 10 años contra 3 meses, que sigue estando invertido, porque no le encuentro ningún sentido a utilizar el spread de 10 años y 2 años, pero desgraciadamente el común de los analistas utiliza este spread. Por lo tanto, seguramente esos analistas puede ser que salgan ahora a hablar de que hay riesgo de recesión inminente, que la recesión puede estar a la vuelta de la esquina, porque este spread, que es el que más se utiliza, por más que para mí no tiene sentido, bueno, este spread está dando de vuelta el spread, el valor positivo, con lo cual quiere decir que si la historia no sirve de guía, la recesión es inminente. Entonces, vamos a hablar un poco en detalle de estas dos posturas para explicar qué es lo que respalda una, qué es lo que respalda otra y qué sería lo más adecuado que tendríamos que estar considerando para los próximos meses. Entonces, yendo concretamente al argumento optimista, lo que defiende esta postura es que simplemente estamos volviendo a la normalidad. O sea, las tasas de corto plazo reflejan una inflación que temporalmente está más alta de lo normal y que las tasas de largo plazo reflejan la expectativa de que la inflación efectivamente va a bajar a los promedios históricos. Entonces, para explicarlo un poco mejor, me parece que va a ser necesario que muestre un poco el desglose de las tasas. O sea, yo veo estas tasas así, digo, bueno, a ver, la tasa a 10 años en este momento es 3,66. Y uno dice, bueno, pero ese 3,66, ¿qué tiene metido adentro? Porque las tasas siempre miran a futuro, pero al mismo tiempo se compone de diferentes factores que miran hacia adelante, siendo uno de ellos, por supuesto, y el más importante, la inflación, pero también hay otros factores. Entonces, para eso me viene muy bien una diapositiva que yo utilicé en un curso de análisis de bonos que di en la facultad del año pasado, donde estaba esta diapositiva, que me viene re bien, porque ahí justamente lo que yo hacía era un desglose de tasas. Obviamente en este caso nos importa solamente la tasa libre de riesgo, porque es la de Estados Unidos. El spread, esta parte de acá arriba, es para, por ejemplo, bonos argentinos, pero concretamente yendo a la parte de Estados Unidos, acá vemos que el desglose se parte, o sea, ese 3,66, por ejemplo, que vemos en la tasa a 10 años de Estados Unidos, yo podría partirlo en prima por inflación, o sea, cubrirme contra la inflación, y rendimiento real. Acá, ahora que analicé de vuelta esta diapositiva, me di cuenta que acá me equivoqué, porque la prima de inflación es el principal componente de la tasa libre de riesgo, o sea, de la tasa que me rinde un bono norteamericano y que por lo tanto me va a rendir, ese componente va a estar en cualquier otro bono del mundo, porque me tiene que cubrir contra la inflación. Acá yo puse como que el rendimiento real parecería que es un factor más importante, y en realidad no. En realidad el factor más importante es la prima por inflación, o sea, la inflación esperada a futuro para el periodo, en promedio, digamos, para el periodo del bono. Si estamos hablando de un bono a 3 meses, bueno, la inflación esperada promedio para los próximos 3 meses. Si estoy hablando de un bono a 10 años, bueno, la inflación promedio anual esperada para los próximos 10 años. Y después vendría la parte de esa prima adicional, ese rendimiento en términos reales que me vendría a dar el bono, que puede ser más chico o más grande, o incluso a veces inexistente, dependiendo de estos factores, como puede ser ciclos económicos. O sea, pensemos, por ejemplo, que si el público en general, los inversores en general, creen que se va a venir una recesión, entonces van a tener incentivos para salirse de las acciones, o para, por ejemplo, dinero que iban a destinar a inversión productiva, no destinarlo, sino cubrirse con los bonos, y ante una expectativa de un ciclo económico negativo pueden ir a los bonos, con lo cual este rendimiento real, esta prima adicional,
por encima de la inflación se va a ver achicada, porque va a haber una mayor demanda ante una expectativa de un ciclo económico negativo. Por el contrario, si hay una expectativa de que la economía va a mejorar, que va a seguir creciendo, bueno, puede ser que mucha gente diga, no, prefiero no invertir en bonos, prefiero invertir en acciones o prefiero invertir en algo de la economía real, y por lo tanto ese spread, ese diferencial por encima de la inflación de los bonos puede ser que aumente. Lo mismo con los tipos de cambio, o sea, se sabe que si uno mira los diferenciales de tipo de cambio, por ejemplo, entre el dólar y el euro, el dólar y el yen japonés, que estuvo tan de moda en estos últimos 2 meses, lo que uno ve es una gran correlación entre los diferenciales de tipo de cambio y los diferenciales de tasa de interés. Porque claro, si vos asumís que un bono japonés es libre de riesgo, un bono de la Unión Europea es libre de riesgo, un bono estadounidense es libre de riesgo, estamos hablando a igualdad de riesgo, si de repente, por este tercer factor que es política fiscal y monetaria, por ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos quiere hacer política fiscal expansiva, o sea, aumentar el gasto público, lo que va a hacer es emitir una mayor cantidad de bonos, posiblemente que sus contrapartes, digamos, de países, de otros países desarrollados. Entonces, para atraer a esos inversores, por ejemplo, a inversores europeos o a inversores japoneses, por ejemplo, ya que tal vez no le alcanza con los inversores estadounidenses, entonces tenga que ofrecer una prima de rendimiento real un poco más alta. Entonces, lo que uno ve es que, por ejemplo, suben las tasas en Estados Unidos y no suben tanto en la Unión Europea. Entonces, como estamos hablando de riesgos muy equiparables, porque en ambos casos son libres de riesgo, lo que termina pasando es que muchos inversores deciden vender sus euros y colocar su dinero en bonos norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se aprecia el dólar en relación al euro. Entonces, cuando uno mira los diferenciales de tasas y lo compara con el diferencial de tipo de cambio, van prácticamente a la par. Entonces, lo que más me interesa que quede claro acá es que el principal componente de la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos, de un bono del Tesoro de un país desarrollado que no tiene este spread adicional que tienen, por ejemplo, los bonos argentinos, el principal componente de estos bonos libres de riesgo es la prima por inflación esperada. Y no tenemos forma de saber qué partecita de ese, cuando yo miro acá, por ejemplo, de ese 3,66% que me está rindiendo el bono a 10 años, no tengo forma de saber qué partecita podría yo ir viendo los spreads, o sea, las expectativas. Podría también, esa sería por ponerle la más sensata de todas, podría ver los tips, que son los bonos que ajustan por inflación. Esa sería, creo yo, la forma más coherente, más realista de poder desglosar y decir, bueno, esto es por prima de inflación, porque el TIP, si ustedes lo buscan, el Inflation Adjusted Treasury Bond, ese ya te ajusta por inflación, entonces el rendimiento que te da es un rendimiento en términos reales. Entonces, como están arbitrados esos bonos, vos tendrías que poder ver ahí cuál es el diferencial. Pero ese diferencial se va a ir moviendo en base a estos factores que decíamos recién, como el ciclo económico, los diferenciales de tipo de cambio. Entonces, volviendo a esto, lo que yo puedo concluir acá es que lo que está ocurriendo es que el mercado estadounidense espera una inflación que se mantiene un poco alta durante los próximos meses, pero que para periodos ya, por ejemplo, para 2 años, para 1 año, para 2 años, la ven ya bajando bastante. Podríamos hacer la comparación perfectamente con Argentina, porque claro, uno, como yo le decía, no, una curva invertida es una curva anormal, porque uno dice, me tendrías que estar recompensando más por un bono a 10 años que por un bono a 3 meses. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Como está pasando, por ejemplo, en Argentina, si yo tengo una inflación esperada muy alta para los próximos meses y una inflación esperada a la baja para, por ejemplo, dentro de 1 año o 2 años. Entonces, como dentro de la tasa el principal componente que tiene que haber ahí es la prima por inflación esperada para el periodo del bono, entonces tiene sentido que la curva esté invertida. Supongamos en Argentina, o sea, está bien, yo no tengo una curva muy poblada, muy grande de bonos en pesos a tasa fija, porque somos Argentina, por supuesto. O sea, tenemos un par de bonos en pesos a tasa fija, después tenemos las letras. Supongamos, de todas maneras,
que yo tenga, por ejemplo, un bono en pesos a tasa fija que rinde, o sea, que venza, no sé, dentro de 5 años, vamos a suponer, o dentro de 4 años para que caiga dentro de este gobierno, pero para redondear, digamos, 5 años. Entonces, claro, vos mirás las letras hoy en día y te están rindiendo un 3 y pico mensual. 3 y pico mensual. Entonces, supongamos que, no sé, hay un bono a 5 años y un inversor está dispuesto a decir, bueno, mira, yo estoy dispuesto a comprar ese bono con una tasa, supongamos, del, no sé, 10% anual. 10% anual sería un 0,8 mensual. Entonces, si los bonos cortos, las letras que vencen en noviembre, diciembre, enero, febrero, están rindiendo 3 y pico mensual, y hay un bono que rinde 0,8 mensual, o sea, 10% anual, la curva ahí está invertida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podría decirte un inversor que le encuentra sentido a eso? Lo que te puede decir es que le encuentra sentido porque espera que la inflación siga siendo alta durante lo que resta de este año y parte del año que viene, pero que después, porque supongamos que es muy optimista con respecto a Milei, que Milei va a lograr sus objetivos, después se espera que, no sé, para finales de 2025 o a partir de 2026, la inflación llegue francamente a cero, o sea, muy cerca de cero, y que la inflación sea 0,1, 0,2, 0,3 mensual. En ese caso, con un bono que te rinde 10% anual, o sea, 0,8 mensual, estaría teniendo una tasa positiva. Entonces, este tipo te puede decir, mira, yo soy consciente de que voy a perder contra la inflación durante los próximos meses, incluso durante los próximos 12 meses, pero que después, si la inflación se desploma fuerte, voy a tener una tasa real muy positiva que me va a permitir más que compensar los que estoy perdiendo ahora. Entonces, en ese sentido tiene completo justificado que la tasa esté invertida. Entonces, con Estados Unidos está pasando eso. O sea, desgraciadamente la tasa de corto plazo la controla la Reserva Federal a su gusto. O sea que no se fija por oferta y demanda de mercado y no tenemos forma de saber cuál sería la tasa que estaría fijando para un mes, 2 meses, 3 meses el mercado en este momento si se moviera completamente libre. Por lo tanto, lo único que nos queda es ver las tasas de largo plazo. Y las podemos ver recién ahora, porque si ustedes se acuerdan, durante los últimos 15 años, la Reserva Federal hizo quantitative easing, o sea, hizo flexibilización cuantitativa en respuesta a la crisis financiera del 2008 y en respuesta al COVID, con lo cual la Reserva Federal le financiaba la emisión de bonos al gobierno de Estados Unidos. Entonces ahí, como era un actor muy importante, el más importante dentro del mercado, tenía poder para bastante controlar la curva, pero en todo su espectro, porque ahí la Reserva Federal no solo controlaba la tasa de corto plazo, sino que actuaba comprando o vendiendo bonos, pero en todos los segmentos de la curva. Entonces la curva estaba como bastante intervenida por la Reserva Federal en aquel momento. Ahora, como la Reserva Federal se ha ido retirando del quantitative easing, empezó con el quantitative tightening, que ya lo hemos hablado años anteriores, cuando comenzaba a ocurrir, es como que la Reserva Federal está dejando de intervenir tanto en la curva y podemos decir que esta curva está bastante fijada por precios de mercado. Entonces vemos esto, vemos acá los bonos a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, cómo han ido bajando desde la última reunión de la Reserva Federal, ya han ido bajando bastante las tasas, queda todavía mucho, o sea, en este tramo corto que me gusta a mí de 3 meses a 10 años sigue estando invertida, pero acá vamos viendo claramente cómo empieza a haber una baja en la expectativa, o sea, una baja en la expectativa de inflación y al mismo tiempo que, o sea, el mercado está confiando que la Reserva Federal va a entender lo que está ocurriendo y va a empezar a bajar las tasas y a empezar a bajarlas con más fuerza porque estamos yendo a un contexto de menor inflación y de menor inflación esperada a futuro, con lo cual tiene sentido de que los bonos de corto plazo ya empiecen a rendir mucho menos, porque si no, el diferencial, o sea, como yo mostraba acá, el diferencial de rendimiento real de los bonos cortos pasa a ser mucho más interesante si es que la Reserva Federal no baja las tasas de interés, y eso puede llegar a provocar un problema de incentivos en los bancos, o sea que los bancos no estén dispuestos a aceptar dinero de los clientes, por ejemplo en plazos fijos, porque después no tienen forma de colocarlo a largo plazo y ganarle a esa tasa que tienen que pagarle a los clientes. Y la razón por la cual estoy enfatizando tanto
el componente de inflación como la principal razón por la cual sigue estando invertida la curva y que debería normalizarse y no necesariamente eso producir una recesión, es porque si yo me fijo en las veces anteriores, o sea, y comparando con los que dicen que, bueno, como ahora se está desinvirtiendo la curva, entonces ahora es que se viene la recesión, lo que yo tengo que aclarar entonces con respecto a estos tres momentos anteriores es de que ahora está este componente de inflación, que es la principal razón por la que la Reserva Federal subió las tasas de interés en aquel momento, una inflación que en aquel momento ya era real, ya estaba ocurriendo. En estas otras ocasiones, la curva se desinvirtió porque la Reserva Federal estaba previendo una recesión que en muchos casos fue provocada por ellos mismos. Por ejemplo, en el caso de la crisis financiera del 2008, acá no hubo componente de inflación para subir las tasas. O sea, cuando arranca la crisis financiera del 2008, las tasas de interés de la Reserva Federal, las tasas de corto plazo, la curva está invertida, y las tasas de interés de corto plazo estaban igual que ahora, estaban 5 y pico, pero no había inflación, no era un contexto inflacionario. Entonces ya ahí vemos una diferencia. Y después obviamente que sabemos que la Reserva Federal ahí baja las tasas de interés y esa baja fuerte de las tasas de interés es la que permite poner la curva de vuelta positiva porque veía que justamente estaba por venir la crisis, pero la crisis no era una crisis no era una crisis surgida en la economía real, era una crisis surgida en el mercado financiero, eran los bonos inmobiliarios que se empezó a especular muchísimo, se los colocaron a los bancos, después se evidenció que claramente se había dado se había dado hipotecas a personas que no podían pagarlas, se crearon los CDO, todo lo que ya hemos visto incluso en las películas, con lo cual no es una situación comparable. En la crisis de la burbuja de las .com, acá la recesión ocurrió no por inflación, sino, y al mismo tiempo, la Reserva Federal tuvo que bajar las tasas de interés porque se venía una inflación, porque se había mal invertido mucho capital mucho capital especulativo en el sector tecnológico. O sea, se había generado una burbuja en un sector del mercado, en el sector tecnológico. Entonces, la curva se había invertido, porque la Reserva Federal estaba tratando de parar la locura, y acá la Reserva Federal, la verdad que por lo menos podemos decir que venía advirtiendo lo que estaba pasando. O sea, Alan Greenspan es famoso porque en 1996 en una conferencia, Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal en aquel momento, en 1996 en una conferencia, él habló de la exuberancia irracional de los mercados, frase extremadamente célebre y que ha dado incluso título a libros que hablan de finanzas. Él venía hablando de eso en 1996, la burbuja explota recién en marzo del año 2000. Entonces la Reserva Federal baja las tasas de interés y la curva vuelve a estar con pendiente positiva porque había explotado una burbuja, se había mal invertido muchísimo dinero en un sector de la economía que terminó no siendo para nada rentable. De hecho, muchas empresas directamente fueron a la quiebra, y mientras se redirigía todo ese capital mal invertido y todo el empleo que se había generado erróneamente en ese tipo de empresas, mientras todo eso se redirigía hacia sectores productivos de la economía, lo que llamamos recesión, la Reserva Federal obviamente estaba tratando de amortiguar un poco la caída, bajando las tasas de interés, y eso volvió a poner las tasas de interés positivas. Lo mismo obviamente acá en 1989 con la recesión de 1990, que le costó la reelección a George Bush padre, que hizo que ganara Clinton las elecciones. Tampoco tuvo que ver con inflación, y tenemos que venir recién acá para hablar de subas y de bajas de tasa de interés con respecto a inflación, con lo cual me parece que no es directamente comparable. O sea, hablando del argumento pesimista, los que podrían decir, ahora entonces se viene la recesión, ahora que la curva se volvió a poner positiva, que se viene la recesión, tengan en cuenta que no estamos exactamente ni en la situación del 2007, ni en la situación del 2000, ni en la situación de 1989. Podríamos hablar un poquito de la situación de Paul Volcker en 1980, pero también es cierto que los movimientos fueron mucho menos intensos que en aquel momento, porque, por ejemplo,
cuando yo miro lo que está pasando en la curva de tasas, como yo les he comentado muchas veces, lo que yo tengo que ver con la curva de tasas no es lo que está pasando específicamente con la curva, sino de qué manera eso se ha trasladado a la economía real a través de los bancos. Entonces, la curva de tasas es del mercado financiero, que su forma, su estructura, se traslada a la economía real a través de los préstamos bancarios. Entonces yo tengo que ver cuánto de esta forma de la curva se transmitió a los bancos y que por lo tanto se transmitió a la economía real. Y como ya lo hemos visto muchas veces, si yo miro las tasas nacionales por este organismo, la corporación encargada de los seguros de depósitos, que también estuvieron bastante en boca de todos cuando quebró el Silicon Valley Bank el año pasado, lo que vemos es que las tasas, como por ejemplo vemos acá, las tasas de los certificados de depósito, que serían los plazos fijos a 3 meses, no se comparan para nada con lo que son las tasas de los bonos. Entonces hay mucha diferencia y desgraciadamente no hay mucha información, porque este tipo de datos, como dice acá, se empezó a relevar a partir del 1 de abril del 2021. Entonces desgraciadamente no tengo datos, porque a mí me encantaría encontrar datos para comparar la situación bancaria y la curva de tasas en el 2019. Porque está bien, voy a hacer historia ficción, porque no ocurrió, pero yo creo que si en el 2020 no hubiera venido el COVID, de todas maneras hubiéramos tenido, no sé si un mercado bajista, pero sí una prolongada corrección de mercado, porque la curva venía invertida desde el 2019, desde más o menos el primer trimestre de 2019, la curva se había invertido. Entonces siempre decíamos, desde que se invierte la curva hasta un año después puede ocurrir una recesión, o un año y medio después puede ocurrir una recesión. Bueno, desgraciadamente vino el COVID, así que no sabemos qué es lo que hubiera podido ocurrir, pero yo creo que en circunstancias normales en el 2020, o sea, teniendo en cuenta que no era un contexto inflacionario como lo es ahora, y ahí la curva estaba invertida de manera similar a como pudo haber sido en las veces anteriores, yo creo que ahí había más chances de que en el 2020 haya habido una recesión. De hecho, hubo analistas conocidos como Scott Galloway, que no es muy conocido, pero escribió libros muy interesantes, que encima es un tipo que tiene una personalidad bastante particular. Él había dicho que en el 2020 se venía una recesión. Bueno, después se terminó viniendo, pero no por las razones que todos pensábamos. Pero acá, digo, de los datos que tengo, solamente me puedo ir hasta 2021, porque de hecho, fíjense que están cargados estos datos en la página web de la Reserva Federal, y fíjense que se ve acá, desgraciadamente llego hasta acá, llego hasta abril del 21, pero fíjense que yo tengo en azul tengo este mismo dato que está acá, de que es la tasa a 3 meses a nivel nacional, y en rojo tengo la tasa en el mercado secundario del bono a 3 meses. Fíjense que acá venían juntas, fíjense que acá venían exactamente igual, y a partir de acá, del 2022, se empiezan a separar. O sea, yo creo que esto, es lo más interesante que podemos sacar hoy. O sea, ¿por qué? Porque mirando hacia adelante, la próxima vez que se vuelva a invertir la curva de rendimientos y empiece todo el mundo a decir que se invirtió la curva de rendimientos, que por lo tanto se puede llegar a venir una recesión, porque bueno, todo lo que nos ha mostrado la historia, afortunadamente, si esta base de datos de la Reserva Federal sigue vigente, acá vamos a poder ver esto. Yo ahora lo que debería ver es que esto de vuelta converja a valores similares, y después, si veo esto así, si veo que la curva se vuelve a invertir, yo voy a tener que revisar esto, a ver qué es lo que pasa entre la tasa del bono, que es la que yo puedo ver en el mercado, con la tasa de los bancos, a ver si efectivamente esto se traslada a la economía real. O sea, dentro de todo se trasladó. Si yo tengo que fijarme acá, los préstamos a comercios e industrias, los préstamos industriales y comerciales en promedio de todos los bancos durante los últimos años, lo que puedo decir es que, como vemos acá, las tasas de interés que empezaron a subir en el 2022, vemos acá, bueno, cómo crecieron en el COVID, después cómo se ralentizó todo, cómo siguió creciendo todo a partir de principios del 2022. Vemos que acá los préstamos se estancaron, o sea, a medida que la Reserva Federal fue subiendo las tasas de interés, no vemos, por lo menos en términos numéricos, en términos de montos,
no vemos que hayan caído, que eso es lo que a mí me preocuparía, por ahí más que ver que caen los préstamos a comercios e industrias, pero sí vemos que se estancaron. O sea, yo no sé si va a venir o no una recesión, puede ser que venga. Lo que digo es que si viene una recesión, como ya lo he comentado en informes anteriores, va a ser una recesión muy esperada y muy suavecita, porque no estoy viendo caída. Porque si ocurriera que hay industrias, comercios, empresas que tienen préstamos tomados y con la suba de las tasas de interés no los pudieron renovar, lo que yo debería ver acá es una caída en los montos. No estoy viendo una caída en los montos. Veo acá una ligera caída, pero después veo una estabilización. Entonces yo tendría que ver algo así, algo ya bajando en cuanto a montos en términos reales. No lo estoy viendo que más o menos se mantienen, caerán un poquito porque la inflación, en términos reales, porque la inflación está un poco más alta de lo normal, pero vemos como una estabilización. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No se están dando muchos créditos nuevos, pero también es cierto que los que tienen créditos los están pudiendo renovar, o más o menos, si hay alguno que no lo están pudiendo renovar, se compensan más o menos los montos con los que están adquiriendo préstamos nuevos. Entonces, vemos que la actividad crediticia no está viento en popa, no está creciendo de manera muy optimista, pero que tampoco está cayendo. Con lo cual, la situación, digo, bueno, se está estabilizando de vuelta, está volviendo a formas normales la curva de tasa de Estados Unidos, y no me parece que eso vaya a terminar provocando una recesión. Y si termina, o sea, por lo tanto no estoy para nada de acuerdo con el argumento más pesimista, pero aún así digo, tampoco es que la curva de tasas invertidas no haya afectado a la industria bancaria. Claramente la afectó porque venía creciendo, venía recuperándose acá y se estancó. Entonces, digo, me parece que para mí, en mi opinión personal, no va a venir una recesión en Estados Unidos, pero que si en el caso de que venga, tampoco me voy a sorprender, pero creo que va a ser algo muy suave y bastante descontado en los precios, con lo cual mi conclusión es que por más que venga una recesión ahora que la curva se está desinvirtiendo, no creo que sea lo suficientemente fuerte para matar este mercado alcista que viene vigente ya desde hace unos cuantos años. Así que bueno, eso ha sido todo por esta semana por Estados Unidos. Espero que se haya entendido. Me parece que en un momento me enredé un poco, pero bueno, me pareció importante explicar el tema de la curva de tasas ahora que volvió a tener pendiente positiva ahí en ese tramo que le importa mucho a los analistas, porque se pueden llegar a encontrar de aquí en adelante con algún tipo de artículo pronosticando recesión. Y bueno, espero que ayude esto a perder un poco los miedos, porque ya saben que si invertimos y tomamos decisiones de inversión con miedo, y por pura definición lo más probable es que nos equivoquemos, así que nunca tenemos que actuar bajo el influjo ni del miedo ni de la codicia. También es cierto que tengo ganas de analizar Google en estos días. El tema es que estamos ya muy cerca del cierre de los balances, porque le han pegado tanto a Google. En parte creo que se lo merecen. Yo creo que lo comenté estoy seguro que lo comenté en algún informe anterior, de que no me estaba gustando para nada el desarrollo de inteligencia artificial que estaba haciendo Google, progresista, o sea que te ponía imágenes a propósito con ideología de izquierda, y cuando uno quiere un modelo de inteligencia artificial quiere precisión, y justamente lo que no estaba teniendo el modelo de Google era precisión. No sé si el mercado lo está castigando un poco, seguramente el mercado está empezando a anticipar un mal balance, así que voy a esperar a que salga el balance. Yo tenía pensado solamente evaluar Apple durante octubre, porque Apple cierra su año fiscal en septiembre, entonces voy a tener disponibles los 5 últimos balances, pero dado todo lo que le están pegando a Google, me parece, bueno, como suelo comentar, que ahí hay sangre, ahí hay ensañamiento del mercado. Posiblemente cuando salga el balance veamos por qué el mercado se está ensañando tanto con Google, que está subiendo, es una de las tecnológicas que menos sube, y para ver si ahí, con el ensañamiento que está teniendo el mercado con esta empresa, efectivamente vemos que hay una oportunidad de inversión. Todo indicaría que lo más probable es que haya, pero bueno, o sea, ya me ha pasado en otros contextos de analizar una compañía pensando que estaba barata y encontrarme con que no lo estaba. Así que bueno, primero voy a analizar Apple, pero eso va a ser ya
y calcúlenle que los balances van a salir finales de octubre, así que recién para noviembre. Y bueno, de Google veré si me gana la ansiedad y lo hago antes, si no esperaré, porque de todas maneras voy a tener dos balances, porque Google cierra el año fiscal el 31 de diciembre, así que de todas maneras voy a tener dos balances. Pero bueno, me da no sé qué hacer una evaluación tan cerquita de la presentación del próximo balance, porque siento que se me va a quedar vieja muy rápido. Entonces, bueno, voy a ver qué hago, pero creería que voy a aguantarme hasta noviembre. Y bueno, veamos qué es lo que pasa entonces el miércoles que viene y cómo reacciona el mercado a la decisión de la Reserva Federal. Ojalá que traiga buenas noticias, que la Reserva Federal baje 0,5% las tasas para que el mercado entonces lo celebre. Y bueno, antes de pasar a Argentina, no sé si amerita que hable un poco del tema de Estados Unidos, del tema de las elecciones, de que hubo un debate, algunos dicen que ganó Kamala, otros dicen que ganó Trump. O sea, yo quiero volver a recalcar lo siguiente: no importa tanto quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, si Trump o Kamala, porque tienen mucho menos margen de acción del que la gente normalmente cree. Lo que importa acá principalmente y lo que va a afectar a los mercados es la constitución del Congreso, sobre todo la Cámara de Senadores, porque eso es lo que va a determinar qué tanto margen de maniobra tiene el próximo presidente, sea el que sea. No hay ninguna duda de que si gana Trump, el mercado lo va a festejar y vamos a tener un hermoso fin de año, pero posiblemente un año que viene donde el mercado, por defraudarse, cuando Trump no logre conseguir lo que quiere, tengamos un año más o menos, pero positivo. O si gana Harris, capaz que tenemos un fin de año bueno, pero no tan bueno como si hubiera ganado Trump, pero un año que viene que posiblemente sea más positivo de que si ganara Trump, por pura historia, porque si Harris viene con esta agenda bastante progresista, porque encima hasta hace muy poquito, hasta hace un par de días no había develado su plan de gobierno, lo cual tiene sentido porque Harris no era considerada candidata hasta que se bajó Biden. Entonces el plan de gobierno de Harris es como que se conoció, creo que se conoció el martes o el mismo día del debate, y es un plan bastante progresista, bastante, digamos, de la línea Bernie Sanders, o sea, de la facción más de izquierda del Partido Demócrata. Entonces puede generar un poco de miedo en los mercados. Lo cual para mí es muy positivo, porque se genera un poco de miedo en los mercados, sabiendo que si el Congreso llega a quedar bastante empatado, no va a poder lograr nada de eso o muy poquito. Ahí voy a aprovechar porque va a ser una gran oportunidad de compra, aunque sinceramente, o sea, como se imaginarán, no voy a decir porcentajes, pero la gran parte de mi portafolio de inversión está en Argentina. Pero bueno, la parte de Estados Unidos está metido obviamente principalmente en Meta, en Tesla y en un par de empresas más. Y bueno, si llega a ganar Kamala Harris y el mercado se asusta, ahí el mercado nos va a estar dando una oportunidad de inversión muy interesante, siempre y cuando el Congreso quede bastante empatado. O sea, mientras que los demócratas, supongamos que gana Kamala Harris, pero los demócratas no logran tener 60 senadores, que es casi imposible que lo logren, y que los republicanos también lo logren, bueno, en esos casos el Congreso va a quedar bastante estancado y le va a costar a cualquiera de los dos. Entonces, yo lo que miro principalmente en las elecciones de Estados Unidos es cómo se proyecta la configuración del Congreso, que obviamente es lo que más puede llegar a variar porque tenemos más variables en juego, pero bueno, más o menos si están bastante empatadas las dos cámaras, es garantía de que las cosas no van a cambiar mucho, gane quien gane. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el mercado. La verdad es que si uno mira las encuestas y uno mira al analista anterior, este analista famoso que predijo 9 de las 10 elecciones anteriores de Estados Unidos, él dice que va a ganar Kamala Harris y las encuestas se están dando ahí ligeramente arriba a Kamala Harris. Vamos a ver qué ocurre, porque este tipo predijo exactamente de manera correcta cuando ganó Trump, por ejemplo, en aquel momento, predijo también ahora cuando ganó Biden. Ahora dice que va a ganar Kamala Harris y según dicen, el tipo viene desde 1980 y pico pronosticando las elecciones y creo que solamente le erró una. Así que bueno, vamos a ver, se la jugó bastante porque hay muchas encuestas que lo dan muy favorable a Trump, pero les digo, en el global la dan ganadora a Harris. Y vuelvo a repetir, no es para asustarse.
Harris puede decir que va a aumentar los impuestos, que va a aumentar, que va a agregar impuestos al patrimonio, puede decir lo que quiera, pero como dice el dicho, no taxation without representation, o sea, no se pueden promulgar impuestos si no los paga la gente, o sea, que solamente los que representan a la gente, que es el Congreso, son los que están capacitados para crear nuevos impuestos, para modificar impuestos. Así que sí o sí, cualquier reforma fiscal, cualquier impuesto que quiera agregar Kamala Harris en caso de ser electa, va a tener que pasar por el Congreso, y si el Congreso queda muy empatado, difícilmente va a poder lograr algo muy significativo. Capaz que pueda lograr, pero recordemos que Joe Biden ya dijo que iba a aumentar el impuesto a las ganancias del 21 al 28% y no lo logró, y era un tipo más popular que Kamala Harris, con más apoyos de parte del partido que Kamala Harris, porque, como lo dije hace un momentito, Kamala Harris se está volcando a la facción más de izquierda del Partido Demócrata, y sabemos que el Partido Demócrata será muy socialdemócrata, muy centroizquierda, pero tiene una élite muy marcada que no les gusta mucho que se cambie el status quo, así que tampoco van a estar muy conformes si ella quiere presionar al Congreso. Y volvemos a lo mismo, la élite del Partido Demócrata es la que más va a estar pesando en el Congreso, y si Kamala Harris quiere empujar por el Congreso una agenda muy progresista de la línea Bernie Sanders, dudo que sea capaz de lograrlo, y eso va a provocar en algún momento que el mercado sienta el alivio, o sea, que se van los miedos, los fantasmas de muchos cambios en la regla de juego, de impuestos al patrimonio, cosas como las que está proponiendo Harris, y por lo tanto 2025 debería ser, en caso que gane Kamala Harris, un año anormalmente bueno para los mercados, porque arrancaría como con mucha cautela y de a poco el mercado se iría liberando. Con Trump pasaría algo diferente, no sé si decir lo contrario, posiblemente sí, pero en todos los casos deberíamos tener un año positivo. Así que bueno, por acá entonces lo dejo con respecto a Estados Unidos. No tengo nada muy relevante para decir de Argentina, salvo que tuvimos una gran semana en los bancos siguen siendo, creo yo que son el mejor sector del año, pero a la vez el Merval en dólares está en récord de 2024. Finalmente vamos a ver si ya salió de esta lateralización que tuvo el Merval en dólares, así que, y vuelvo a repetir, o sea, empujada principalmente por los bancos que tuvieron una hermosa semana, y bueno, veamos cómo sigue esto, pero claramente el mercado, bueno, de a poco el mercado va creyendo. Seguramente el mercado respondió favorablemente a el veto de Milei, o sea, a que el Congreso argentino no pudo obligar a Milei a hacer la reforma jubilatoria, o sea, el veto de Milei quedó firme, o sea, no pudo insistir el Congreso, la Cámara de Diputados, con el proyecto original. Al mismo tiempo en el Senado se aprobó el proyecto de boleta única. Está bien, uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la bolsa? Bueno, no mucho, da un mejor marco para las elecciones del año que viene, pero por lo menos lo que te da también es la señal de que Milei está logrando en el Congreso mucho más de lo que se pensaba. O sea, de que está logrando alianzas, está metiéndose en el barro de la política, digamos, está haciendo lo que Henry Kissinger llamaba la realpolitik. O sea, está haciendo política, y no en toda la dimensión que a él le gustaría, pero está consiguiendo. La ley de bases salió, bueno, no fue exactamente la que a él le hubiera gustado, pero salió, y eso va dando señales que de a poco ayudan a que el mercado se convenza. Pensemos que ya para esta altura Milei está logrando, creo yo, más reformas estructurales de la que pudo lograr Macri, y Macri tuvo muchísimo más apoyo que el que tuvo Milei. Va Milei el domingo que viene al Congreso a presentar por cadena nacional el presupuesto. No sé, a mí me pinta muy aburrido, pero bueno, vamos a ver si Milei logra hacerlo divertido para explicar, y eso puede llegar a ser muy significativo para la semana que viene para los mercados, porque ahí Milei, o sea, el profe Juan Carlos de Pablo siempre dice que los presupuestos, presentar presupuestos en el Congreso no tiene ningún sentido, porque los presupuestos son proyecciones de gastos y pronósticos de ingresos, y cuando uno habla de pronósticos sabe que está dibujando, básicamente. Recordemos que el propio Martín Guzmán decía zarasear cuando tenía que presentar el presupuesto. Pero por lo menos, a ver, ¿para qué te sirve
el presupuesto, que el gobierno presente, el Poder Ejecutivo presente un presupuesto. Para entender en general, porque los números no importan, pero para entender qué es lo que quiere lograr en cuanto a objetivos, o sea, en términos reales, ¿se aumentan las partidas para salud y educación o se disminuyen o quedan igual? A obra pública, ¿va a haber obra pública o va a seguir sin haber obra pública? Y así, o sea, ¿cuánto se destina a pago de deuda? ¿Hay planificado un endeudamiento, un aumento de endeudamiento? Y lo más importante de todo, superávit fiscal o déficit fiscal. El gobierno anterior, incluso el gobierno de Macri también, y los anteriores también, presentaban presupuestos y se aprobaban presupuestos en el Congreso con déficit fiscal, o sea, ya proyectando déficit fiscal. Lo cual quiere decir que el propio gobierno ya te estaba diciendo que estaban pensando durante el próximo año gastar más de lo que se recaudaba. Entonces ya te lo estaban diciendo. Entonces está bien, después el número no importa, porque encima entre todas las proyecciones que hacen tienen que proyectar tipo de cambio. O sea, si hay algo imposible de proyectar no solo en Argentina, sino en cualquier parte, es el tipo de cambio. Pero por lo menos te da, cuando vos mirás en relación a años anteriores, te da una idea de cuáles son los valores del gobierno, cuáles son los objetivos del gobierno. O sea, si es un gobierno que privilegia, no sé, justamente la actividad económica, podés ver en el presupuesto que se plantea bajar la recaudación de ciertos impuestos o directamente eliminar la categoría de determinados impuestos porque se planea bajarlo o directamente eliminarlo. Entonces vos ya vas viendo qué es lo que el gobierno te está diciendo, no tanto en los números, sino en cómo van aumentando o disminuyendo las diferentes partidas de gastos. Entonces, para eso puede llegar a servir bastante y puede ser que el mercado responda el lunes, o sea, ya la semana que viene, porque va a haber una proyección más clara de lo que el gobierno planea en cuanto a estrategia para el año próximo. Entonces, ya eso podría ayudar a bajar un poco más la incertidumbre, aunque obviamente que mientras tengamos cepo, tanto acciones como bonos argentinos, hablando en general, van a estar baratos, o sea, van a tener margen para subir. En acciones ahí podemos empezar a mirar, a ver acciones puntuales, sectores puntuales, pero en general vamos a encontrar con que mientras el riesgo país sea 1400 puntos, si la historia nos sirve de guía, lo que vemos es que todavía hay bastante más margen. O sea, yo ya dije, mientras el riesgo país esté por encima de 1000 puntos, no hay ninguna duda, los bonos están baratos, las acciones también, por lo menos en su gran mayoría. Por debajo de 1000 puntos, ahí ya el próximo hito a conseguir serían los 800 puntos, que 800 puntos es más o menos el promedio histórico, dependiendo el plazo que tomemos, por supuesto. Pero bueno, entre 800 y 1000 puntos. Y ya por debajo de los 800 puntos, si eventualmente se levanta el cepo y hay optimismo con respecto a Argentina y se compran bonos argentinos porque muchos lo ven como una gran oportunidad, y cuando digo muchos digo en países desarrollados, Estados Unidos, y vemos que el riesgo país cae por debajo de los 800 puntos, bueno, entonces ahí ya hay que empezar a mirar un poco más con lupa, un poco más en detalle, para ver qué es lo que está pasando con la economía real, con las finanzas del gobierno y ya puntualmente con los balances de las empresas en particular. Obviamente que si las principales empresas empiezan a emitir nuevas acciones en el mercado, ya va a ser una señal muy fuerte de sobrevaluación. Ojalá que la inflación converja rápidamente a valores muy bajos para que yo pueda hacer una evaluación de una empresa argentina, porque así como están las cosas no puedo hacer una evaluación de una empresa porque hay demasiado ruido en el medio, demasiada incertidumbre en el medio. Pero ya con una inflación bastante más baja, seguramente voy a poder, porque tendría que proyectar inflación, o sea, ya con una inflación más baja podría hacer una estimación de flujo de fondos futuro, no en dólares, pero sí en pesos ajustados por inflación, ya con una previsión de inflación mucho más normal. Entonces de esa manera podría llegar yo a hacer una evaluación de una empresa argentina y poder ponerle bien nombre, apellido, o sea, rangos, o sea, números concretos a dónde una empresa argentina puede llegar a quedar barata o puede llegar a quedar cara. Mientras tanto, digo, me parece que el bono argentino más interesante de este momento es el GD35, porque el AL35 que tiene ley argentina cotiza exactamente igual. Entonces, ya que voy a comprar uno de los dos, compro el GD que tiene ley Nueva York. Creo que es el bono que, si se normaliza la curva, por las cosas que han estado ocurriendo últimamente, es el que quedó más
interesante, así que compraría el GD35. En acciones, bueno, lo mismo, yo seguiría comprando bancos, seguiría comprando transportadoras de gas, seguiría comprando también empresas relacionadas a la energía. YPF me sigue pareciendo increíble que siga valiendo eso, pero Pampa Energía se despertó también. Pero bueno, siempre y cuando uno tiene la paciencia para aguantarse un año y medio, hasta fin de año como mínimo, fin del año que viene como mínimo, y la tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo para aguantarse esta volatilidad, estas velas verdes, rojas, que la verdad que hacen que se desespere a mucha gente que puede tolerar niveles de riesgo. Bueno, Argentina te pone a prueba. Entonces, si uno está dispuesto a tolerar esta volatilidad y tener la paciencia para esperar que las cosas se hagan, para finalmente ver los resultados en los balances o en los flujos de fondo de los bonos, creo tanto que los bonos como las acciones siguen dando buenas oportunidades. Así que yo entonces me despido por esta semana. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursatil.com.ar. Así que bueno, hasta que nos volvamos a ver, cuídense mucho.